Y estamos en la parte 2. En la parte 2 nos quedamos en una discusión sobre las elecciones de Estados Unidos. Creo que hay cierto consenso entre los debatidores hoy de la probabilidad, o por lo menos de la oportunidad que tiene Donald Trump de triunfar. Pero quiero que toquemos dos temas más hoy. Dos temas más. Y el primer tema es el siguiente. Díganme, expongo una primera parte y ustedes díganme si están de acuerdo o qué les gustaría agregar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La primera parte es lo siguiente. La estrategia de rodear a Israel con proxies, de hecho, la inventó Qasem Soleimani, o sea, con el apoyo de los ayatolas. Pero la idea era la siguiente: Irán necesita, para poder sobrevivir, capacidades no convencionales. Es una obsesión dentro del régimen chiita y dentro del chiismo en general. El chiismo nace perseguido de que los sunitas lo conviertan. Les puedo dar un montonazo de ejemplos, pero el odio entre chiitas y sunitas es tan grande que ustedes saben que los sunitas creen en cuatro califas ortodoxos, los Rashidun. Y estos Rashidun, que son Abu Bakr, Omar, Othman y Ali Ben Talib, son sagrados para el Islam sunita, pero para el Islam chiita no. Los tres primeros no lo son. Un chiita está tan obsesionado con los sunitas que cuando escucha los nombres de los califas tres que no son verdaderos para ellos, tienen que escupir. Pero ¿qué pasa? Si un chiita vive con sunitas, no escupe, porque lo pueden matar. Entonces, ¿qué hace? Escupe para adentro y cuando vuelve a su casa, escupe todo junto. Es una obsesión y es un tema no menor en la competencia y el odio entre unos y otros. Irán necesita armas no convencionales. Necesita no convencionales para poder sobrevivir y tiene una estrategia de expansiva para poder proteger al régimen. La estrategia fue armar abrazos del pulpo, siendo que la preferida, la línea de los ojos de Irán era Hezbollah, que nosotros sabíamos que al principio de este conflicto tenía alrededor de 200.000 cohetes y misiles, la minoría misiles, drones, 3.000 kilómetros de túneles, 56.000 soldados fijos, de los cuales 100.000 hacían todo el marco de referencia. Hamas, que también recibía apoyo de Irán, pero también recibía apoyo de Qatar. Y Hamas tenía una fuerza de alrededor de 30.000 cohetes, 24.000 soldados, 600 kilómetros de túneles. Otra parte del eje de este pulpo eran los hutíes en Yemen. Y los hutíes son un clan chiita. No son chiitas tal igual que Irán. Los iraníes son duodecimanos, o sea, creen en el número 12, en el imán desaparecido número 12, mientras que ellos creen que el 5 es otro. O sea, que no son exactamente igual de chiitas que nosotros, pero bueno, hoy en día ya cumplen tradiciones muy parecidas a los chiitas de Irán. Y otro parte del ejes eran las milicias chiitas en Irak. Cada uno armado. Si Israel atacaba y atacaba a Irán, la lógica era que nos iban a atacar todos alrededor a los israelíes y de esa forma iba a poder amedrentar a Israel de atacar. Y nosotros empezamos el 7 de octubre con una agresión de Hamas, una agresión también de Hezbollah e Israel reaccionó. Y la reacción de Israel, creo yo, que ha sido mucho mejor de lo que esperaba yo como israelí también. O sea, teniendo en cuenta el desastre del Servicio de Inteligencia de Israel, al verse superado y atacado el 7 de octubre, uno podría decir, bueno, si este es el desastre del ejército, y el ejército durante años nos viene diciendo que ellos quieren un ejército pequeño e inteligente y tecnológico, entonces ¿cómo puede ser que ahora hagan las maravillas que hicieron en muchos aspectos? Y entonces creo que la estrategia de Israel con respecto a ambos grupos fue muy parecida, ¿eh? Tanto Hamas como Hezbollah. Es intentar quitarles capacidades para poder escalonadamente atacar. Les voy a dar un ejemplo con Hezbollah. Si tú le cortas la comunicación y descabezas a su liderazgo político y también militar, y después atacas su economía, como fue la explosión de los bancos, y también matas a sus líderes y destruyes misiles de largo alcance, es más fácil entrar por tierra a destruir los túneles, ¿verdad? Y es más fácil también imponer la caída de Hezbollah o algo parecido a la caída de Hezbollah. Fíjense con Hamas, también, que es una lucha mucho más complicada. Y fíjense con Irán. Y con Irán lo que tenemos es que el último ataque de Israel hizo varios problemas para Irán. El primero,
Israel destruye una fábrica que asegura la producción en masa de misiles balísticos, porque lo que destruye es la gasolina concentrada, que van adentro de los misiles, que sin eso no puedes construir. Y también destruye, según el ejército, que yo no es que le creo todo lo que dice el ejército, pero fueron destruidas también todas las baterías S-300. No sé si destruyeron todas. Y también sabemos que destruyeron los sistemas defensivos de refinerías. O sea que supuestamente si el ejército tiene razón, o tiene buena parte de razón, lo que hizo Israel fue preparar el terreno, sin ofender a los demócratas, para en el momento que quiera atacar, pueda atacar con relativa facilidad. ¿Creen ustedes que lo que tiene que Israel hacer ahora es seguir adelante, terminar el trabajo, debilitar a Irán de tal forma que quizás la gente, la población de Irán, tome control de otro régimen? ¿Puede hacerlo Israel? ¿Puede hacerlo sola Israel? ¿O está esperando que aparezca un presidente con más valentía para poder hacer algo contundente para debilitar más a Irán? Otra pregunta, ¿es bueno para Israel? Porque una de las causas por las cuales Arabia Saudita se acerca a Israel es porque tiene miedo de Irán. Y si Irán deja de ser una amenaza para Arabia Saudita, ¿eso favorece que firmemos un acuerdo en el futuro con ellos? Son todo tipo de preguntas que me gustaría que ustedes den vuestra opinión con respecto a la estrategia de Israel también ante este problema. ¿Quién empieza? A ver, Adelante, empiezo Irving. yo. Mira, Israel sí debe seguir adelante. O sea, cualquier cosa que abone en el colapso del régimen de los ayatolas es indispensable. Al final de cuentas, la raíz de todo el problema está ahí. Ahora bien, si ganara Kamala Harris y la cuestión gringa en política exterior siguiera igual que ha estado hasta ahorita, bueno, Israel tendría que dosificar eso a momentos muy puntuales, como lo vimos después del ataque de abril, ahora después del ataque de octubre, momentos muy puntuales en donde tiene una plena justificación para soltar los golpes más fuertes posibles. Si viene una administración distinta con Trump, con una política exterior distinta, Israel va a tener más comodidad para hacer las cosas tal vez más en el estilo de cómo ha desmantelado la infraestructura iraní en Siria, ¿no? Por ejemplo. Pero de una o de otra manera, en cualquiera de las dos circunstancias, Israel tiene que seguir adelante con esto. Ahora, tirar al régimen iraní, eso en gran medida ya es una responsabilidad que tiene la propia sociedad iraní. Son ellos los que tienen que hacer esta parte del trabajo. Si no, no funciona. Los gringos tiraron a los talibanes y no funcionó. O sea, es algo que tiene que lograr la propia sociedad. Claro, Israel evidentemente está bien consciente de ello, o sea, está más informado de esta situación de lo que los gringos lo estuvieron en su momento con Afganistán, y entonces lo que haga Israel puede hacerse coordinándose o por lo menos haciendo acciones que ayuden a esa lucha interna de la sociedad iraní. Entonces, bueno, se puede lograr un cierto nivel de coordinación. El hecho de que ahorita Irán ya no tenga realmente manera de defenderse facilita las cosas para lo que pueda aportar Israel. Y bueno, en ese aspecto creo que el panorama es optimista. Hay que hacer una precisión sobre todo este proceso que mencionaste. Y no nada más son esos aciertos que mencionaste por parte de Israel, que son correctos, pero también hay que mencionar esto. Irán y su eje cometieron el gravísimo error de no pensar de una manera, digamos, no diversificar sus alternativas en caso de una guerra. Irán y principalmente Hezbollah, jamás en este caso es una situación menor porque es el chiquito, era el chiquito de todo este panorama, ¿no? Pero Irán como cabeza, como liderazgo político, y Hezbollah como la herramienta militar principal de todo el eje de proxies iraníes, cometieron el gravísimo error de suponer que Israel se iba a comportar de una manera específica en el caso de una guerra. E Israel simple y sencillamente cometió el acierto de tener varias opciones sobre la mesa, de saber adaptarse a cómo venían evolucionando las circunstancias y por lo tanto de poder responder de una manera que ellos no se esperaban. De esta manera, primero Hamas, durante casi un año, se enfrentó a una situación que no se esperaba, que no se imaginaba, que era tener que enfrentar a Israel solito, sin que la comunidad internacional interviniera. Ese fue el primer error
el error más grave de todos. Tanto Hamas como Hezbollah como Irán siempre estuvieron a la expectativa de que la comunidad internacional detuviera a Israel, y eso no sucedió. Luego Hezbollah, lo mismo, estaba esperando, su principal error, digamos, en los aspectos específicos fue pensar que Israel no iba a bombardear Beirut mientras Hezbollah no atacara Tel Aviv. Y obviamente el principal error de Irán es que nunca quiso que la guerra llegara a su propio territorio. Pero el problema es que no se prepararon para eso. Hamas evidentemente estaba en una desventaja militar ante Israel en caso de tener que enfrentar solo, sin el apoyo desmedido de Hezbollah o de los milicias en Irak o de los hutíes o de los grupos terroristas desde Cisjordania. Hezbollah cometió el error de poner todo en el barrio de Dahye, o sea, ahí está prácticamente toda la infraestructura principal, los depósitos de armas, el centro financiero, etcétera. O sea, nada más tienes que bombardear un barrio para meterle una friega espantosa a Hezbollah. E Irán, simple y sencillamente, no estructuró un sistema de defensa militar que estuviera a la altura de un enfrentamiento con Israel. Consecuencia, Israel los supo acomodar, los atendió uno por uno, ahora sí, como peluquero, se forman y uno por uno, y los peluqueó completamente a los tres. Entonces ahorita el problema que tienen ellos es que están en una situación que jamás se imaginaron, error, cuando te vas a ir a la guerra no te puedes dar ese lujo, es una situación que jamás se imaginaron y es una situación para la que no estaban preparados. Pero entonces, con mayor razón, Israel sí tiene que ir hasta el fondo. O sea, ya se metió en esto, ya se avanzó mucho más de la mitad de lo que implicaba el trayecto. Israel tiene que ir hasta el fondo. Y como mencionábamos en la sección anterior, o sea, ya el factor disuasivo principal de Hezbollah, que era toda la capacidad de ataque, perdón, el factor disuasivo de Irán, que era toda la capacidad de ataque de Hezbollah, pues ya no existe. Entonces sí, Israel tiene que ir hasta el final. Francisco Hill White, Premio Jerusalén 2024. Su opinión, señor. Yo concuerdo totalmente con Irving en este punto. Yo creo que Israel debe de terminar lo que inició. Eh, no, no creo que se deba de limitar Israel a liberar Líbano. Creo que tiene que liberar también Siria, y quizás Irak, pero por lo menos Líbano y Siria los tiene que liberar. Porque esa es la única forma de Creo que se fronteras nos fue. seguras. Y como he Espérate, dicho, se te cortó tantito el internet. Nos quedamos, esa es la Sí. única forma de. esa es la única forma de tener fronteras seguras. Y como he dicho en otras ocasiones, en el caso de Siria, eh, tiene un aliado obvio, que son los kurdos rojavanos del norte de Siria, que son los que derrotaron a ISIS, que quieren una Siria democrática, que han estado protegiendo a todas las minorías en la zona que controlan, que tienen una ideología libertaria. Creo que son los aliados naturales de Israel, se quieren aliar con Israel y serían obviamente el candidato ideal para formar un nuevo gobierno democrático en Siria que estaría aliado con Israel. Entonces yo creo que eso lo debió haber trabajado desde hace mucho Israel, pero ahora es el momento en el que, es decir, ahora hay una oportunidad que no debe de desperdiciarse. Y en el caso de Irán, mencionaba hace un momento el caso de Irak, pero en realidad Irak se resuelve derrotando a Irán, porque Irán ha eh, absorbido a Irak. Y me gustaría hacer dos observaciones aquí sobre esto, porque hemos estado hablando en la sesión 1 sobre la historia. ¿Por qué absorbió Irán a Irak? Porque Estados Unidos invadió a Irak y lo destruyó. Y nuevamente esto encaja con mi modelo, porque ese fue un gran regalo para Irán, que de hecho le dio un corredor de tierra a Irán, desde Irán hasta la frontera norte de Israel, porque Siria está aliada con Irán y Hezbollah controla el Líbano. Entonces, y también escuché otra anotación que quería yo hacer, es que Irving mencionó que no sirvió de nada quitar a los talibanes. Eh, Nuevamente, ¿sirvió o no sirvió? Es relativo a la hipótesis que uno está defendiendo. Si el objetivo de los jefes gringos es la destrucción de Israel, entonces
funcionó perfecto. En primer lugar, los talibanes son creación de Estados Unidos. Los jefes gringos crearon a los mujahedín en los 80s, eso también lo hizo Ronald Reagan. Y un momento, nada más termino. Yo sé que quieren objetar, nada más termino. No es por objetar. Que quiero hacer otra pregunta para volverte al tema. Olvídate un segundito de Estados Unidos. Que quiero hacer una pregunta y una pregunta desafiante a algo que dijiste. Y es, cuando tú dices Israel tiene que liberar o lograr libertad, ¿está bien? Cosa que es un problema porque, o sea, ¿hasta cuándo llegamos? O sea, ¿cuál es el límite que ven ustedes que Israel puede, con su capacidad bélica, lograr derrocar a un gobierno a veces auténtico, porque jamás es un representante auténtico del antisemitismo islamonazi de la Franja de Gaza? O sea, no es un paracaidista que llegó de la nada. Y Hezbollah también es parte de una representación de un grupo determinado. O sea que, ¿hasta qué punto Israel tiene que intervenir para poder asegurar lo que acabas de decir? ¿Está bien? Y esa es una pregunta para los dos, porque yo creo que Israel tiene que tener en un Yo momento no entiendo la determinado. pregunta. O sea, imagínate lo siguiente. En el año 1982, Israel hizo más o menos lo que estás planteando. Y es intervenir militarmente en el interior del Líbano para asegurarse una concepción de libertad, que es lo que se llama el plan Oranim Grande de Ariel Sharon. Y es, vamos a atacar Líbano, vamos a imponer un gobierno maronita, colocaron de presidente a Bashir Gemayel y en 2 segundos el espionaje sirio lo mató. Entonces, ¿cuánto es lo que nosotros podemos hacer como israelíes para intervenir en la realidad de un gobierno auténtico dentro de otro país? ¿Cuál es el límite? Y te digo por qué la pregunta esta. Porque yo creo que en un momento determinado nosotros tenemos que decidir como israelíes atacar y saber retirarnos para no empantanarnos, siempre y cuando nosotros cada vez que veamos de manera proactiva que levantan un pelín la cabeza, atacar sin necesidad que nos ataquen. La estrategia por ahora de Israel fue no atacábamos al Líbano y no atacamos a Hamas hasta que no nos atacaban. De hecho, reaccionamos como reaccionamos ahora por el 7 de octubre. Pero ¿qué pasa si cambiamos la estrategia? Y es, no esperamos que nos ataquen, sino que proactivamente lo hacemos. O tu espíritu es que quieres asegurarte el cambio de régimen en cada uno de los países que nombraste para quedarte tranquilo. Y otra cosa, ¿es posible algo así? O sea, ¿cuál es tu límite? ¿Hasta cuándo quieres llegar? Ambos, no la pregunta. Ok, entonces yo contestaría así. Mira, yo estoy de acuerdo con Irving también sobre el siguiente punto. Yo creo que el cambio de régimen es responsabilidad de la gente que vive ahí. Pero también creo que hay muchísima gente que quiere un cambio de régimen, tanto en Siria como en Líbano. Entonces, y en Irán. Entonces, yo creo que si Israel produce las condiciones, entonces sí se puede generar ese cambio. Y cuando se produzca ese cambio, entonces sí vamos a poder decir que Israel tiene fronteras seguras en el norte. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Ahora, en el sur, habías tú preguntado si Israel debiera o no de controlar totalmente Gaza o hasta qué punto, o si debiera ser solamente responsable de la frontera y la seguridad, etcétera. Para el público que nos está escuchando ahora, todo lo que está diciendo ahora Francisco fue off the record. Les dije, bueno, terminemos hablando de cómo vemos el futuro de la Franja de Gaza, pero como se conecta con esto, entonces, Francisco, sí. Sí, yo opino que lo que ha sucedido en Gaza, que es lo mismo que ha sucedido en Judea y Samaria, con las mentes de los árabes palestinos, es demasiado profundo. Es decir, han sido sometidos a un proceso de adoctrinamiento que ha durado décadas y sus mentes han sido completamente envenenadas. Y por lo tanto, cualquier autogobierno que se produzca de los árabes palestinos o en Judea, Samaria o en Gaza va a reproducir los problemas que hemos visto en el pasado. Se va a recrear una infraestructura terrorista dedicada al genocidio de los judíos israelíes. Entonces, la única solución de largo plazo que yo veo es que Israel se haga cargo de todas las instituciones en Gaza, de las instituciones médicas, educativas, políticas, todo, seguridad, todo, durante una generación.
porque de hecho esa es la única forma de proteger a los árabes palestinos de el dinero que va a seguir gastando Qatar para recrear Hamas en Gaza. Entonces, tiene que estar Israel controlando absolutamente todo durante por lo menos una generación para que las mentes de los árabes palestinos puedan ser restauradas en la siguiente generación y dejen de ser una amenaza para Israel. Y lo mismo tiene que suceder en Judea y Samaria después de expulsar por completo o asesinar a todos los terroristas de OLP Fatah. Irving, ¿qué opinas? Bueno, a ver, vamos por orden. Voy a empezar por este tema. En términos generales coincido con Francisco. O sea, la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas y todo eso que representa OLP tienen que quedar completamente fuera de cualquier jugada. Ese es el mejor panorama. Ahora, en Gaza, obviamente, partiendo del hecho de que tengo una visión distinta de la relación con Arabia Saudita y el mundo suní, que no voy a repetir ahorita aquí la controversia que tuvimos, remítanse. Ahora sí, en vez de léase el capítulo anterior, es véase la sección anterior del video. Por esa razón decía yo hace un momento que no creo que Israel tenga que hacerse cargo de todo. Lo que definitivamente me queda claro es que Gaza y Cisjordania no están en condiciones de convertirse en un Estado soberano. Son regiones que tienen que quedar bajo control internacional. No me gusta la posibilidad de que todo quede bajo control de Israel porque sería repetir un esquema similar al que se tuvo de 1967 a 2005 en el caso de Gaza o a 1994 en el caso de Cisjordania. Un esquema de ocupación que de hecho en gran medida nutrió la problemática del radicalismo en esto. Y cuando Francisco dice que habrá que tomarse toda una generación, híjole, o sea, justamente puede salirte, en México decimos, el tiro por la culata, porque meterte a todo ese proceso de reeducar a toda esa sociedad también puede convertirse en un factor de que haga que se radicalicen. Y la radicalización en estos casos siempre es clandestina. O sea, te van a dar por tu lado mientras haces ese esfuerzo, pero por abajo van a estar intentando irse por el otro. Entonces, eso me parece demasiado riesgoso. El plan que en su momento proponía la administración Trump, que aquí es más mérito del equipo que integró Jared Kushner, me parecía un plan bastante razonable, en el sentido de que abría la puerta para que sea una coalición internacional la que se encargue de reestructurar la vida institucional en Palestina. Ahorita hay que ser más radicales con el plan, por todo lo que cambió con el simple hecho de que Gaza quedó prácticamente como estacionamiento. Pero la idea es esa, o sea, que la comunidad internacional se, se encargue de la reestructuración institucional de Gaza, preferentemente países árabes, para que los árabes palestinos de Gaza no se sientan invadidos y que Israel se haga cargo definitivamente de todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con controles de vigilancia, de políticas de seguridad pública, de seguridad nacional, y todo lo que tiene que ver con los financiamientos que van y que vienen. Israel lo tiene que controlar y tal y como se está negociando ahorita en Líbano, Israel tiene que tener la autorización internacional para intervenir militarmente cada vez que sea necesario. Eso me queda claro. Ok, A ver, miren, no he terminado, ¿eh? Ahorita me... sí, perdón, quiero, escuchándolos, y como tengo la ventaja de vivir acá, que es importante a veces, dividámoslo en partes. Acá hay un tema que nombró Francisco que es, tenemos que asegurarnos que lo que provocó todo esto, que es la educación, que UNRWA es parte del problema en este sentido. Ah, UNRWA también tiene que quedar fuera. Claro, la En la educación cárcel, es un mejor. aspecto que hay que ver si Israel puede dominarlo y meterse en los libros de estudio, si tiene que ser Israel. Otro que importante es lo que provoca que la gente apoye a Hamas. Además de la ideología, Hamas es el que reparte la comida. Por lo tanto, la ayuda humanitaria, ¿quién va a repartirla? No, Prim- no, no, o sea, no. escúchame, vayan separando las partes, ¿eh? Sí. La ayuda humanitaria, ¿quién la va a repartir o quién piensa que tiene que repartirla? Dijimos, educación, ayuda humanitaria. Tercero, infraestructura nacional, cañerías, electricidad. Cuarto, el gobierno administrativo. Y quinto y último,
la capacidad para poder eliminar, intervenir militarmente en la Franja de Gaza. Son 5 aspectos diferentes. Mi postura es, Israel tiene que guardarse el derecho, que lo va a hacer igual, no va a pedir autorización, espero, de actuar militarmente. Israel no tiene que dominar los libros de estudio porque nos va a salir el tiro por la culata. No significa que lo tenga que hacer otro, ¿eh? Puede ser que lo hagan las potencias, puede ser que lo haga Emiratos Árabes Unidos, puede ser que lo haga la Unión Europea. Tercero, las cañerías no tienen que ser función de Israel. Cuarto, el gobierno debería estar formado o bien por los clanes locales o bien por un títere o alguien ligado a Emiratos Árabes Unidos o a otro que no sea la autoridad palestina. Y por último, el tema de la ayuda humanitaria. Hay que ser creativos para solucionar ese problema. O sea, No, dividí el tema por 5 partes, ¿eh? Entonces, si es posible, de los 5 aspectos, porque tengan en cuenta, meterse adentro y dominar todo, Francisco, tiene sus costos, ¿eh? Tiene sus costos y la Franja de Gaza es el poblado más duro que puede enfrentar Israel. O sea que respóndanme, por favor, a los 5 aspectos. bueno, me los vas a tener que ir repitiendo porque no me voy a acordar, espérame, pero déjame terminar. Y retomando este punto, sobre todo el que más me llama la atención es el de la ayuda humanitaria. A ver, ese es el error de la comunidad internacional a la hora de atender este tipo de países. A lo que se tiene que llegar en la brevedad posible es a no tener que depender de ayuda humanitaria. Porque cuando dependes de ayuda humanitaria, tienes a la población sujeta a quien da esa ayuda humanitaria. Esa ha sido la estrategia de Hamas en Gaza todo el tiempo. Y en gran medida la estrategia que también se ha seguido en Cisjordania. O sea, esta es una lección básica de populismo y de marxismo. ¿Cómo mantener controlada una población, empobrécela y que dependan de ti? Justamente lo que se necesita es un cambio radical de paradigma y en este sentido creo que es incluso, estoy convencido de que es incluso más importante que el aspecto educativo, que estoy de acuerdo, no tiene que estar a cargo de Israel. El punto ahí es que aprovechando que ahorita Gaza quedó aplanada como estacionamiento, la intervención internacional tiene que ser para construirles de golpe la infraestructura de una sociedad económicamente viable, para que los gazatíes se concentren en ir a trabajar, que en el transcurso de unos 3, 4 años que dure el proceso de reconstrucción básica, los gazatíes terminando eso se puedan preocupar por pararse en la mañana a ir a trabajar y no estar pensando en tonterías. Eso fue lo que pasó en Dubái y Dubái tuvo éxito con eso. Y por eso Dubái es, dentro de lo que es el mundo sunita, una de las sociedades más abiertas del mundo sunita. O sea, no se compara, por supuesto, a Holanda o a Dinamarca, pero en el contexto local de donde vienen, estamos hablando de una de las sociedades más ¿cómo se dice? Cosmopolitas y polifacéticas y versátiles del mundo sunita. Y, por cierto, una de las sociedades en donde más tolerancia se ha desarrollado, ya no nada más tolerancia, sino coexistencia pacífica con los judíos. La comunidad judía de Dubái está renaciendo literalmente y obviamente fue uno de los primeros, era el primero de hecho que iba a firmar un tratado con Israel. Se anexaron Bahrein y Omán porque dijeron, bueno, nosotros también, cuando fue esto de los acuerdos de Abraham. Pero entonces, lo primero que hay que cambiarles es la realidad económica. Si tú cambias la realidad económica, las dinámicas económicas de Gaza, tienes la posibilidad de que todo lo demás empiece a cambiar, porque los gazatíes se van a empezar a concentrar en su propio desarrollo personal. Van a descubrir... Ay, Irving, te acabas de mandar una, una visión materialista de la historia que Es me sorprende, materialismo. Sí. porque lo que contabas de Dubái y de Emiratos Árabes, ten en cuenta, hace 20 años los reyes de Emiratos Árabes Unidos echaron a todos los docentes palestinos de las escuelas y dijeron, vamos a ideológicamente impulsar la tolerancia. Desde el punto de vista interno, son totalmente intolerantes y están lejísimos de ser una democracia. Y durante la época de ISIS, muchos emiratíes subvencionaron al Estado Islámico. O sea, sí, es lo mejor que hay del Medio Oriente sunita. ¿Ok? Probablemente. Es lo mejor o lo más digerible junto quizás con Jordania, pero no son el ideal, ni mucho menos, ¿está No, bien? no, no, y por ¿Sabés eso qué? marqué la diferencia, Sacamos los espérame. kurdos.
Y Ahora, por eso de los marqué la cinco diferencia puntos, con Occidente. de los 5 puntos, entonces tú me dices, a ver si te entiendo bien. Los 5 puntos me dices, es ayuda humanitaria, tiene que centrarse en reconstruir algo para asegurar su economía no dependiente. Sí, exactamente. Gobierno, gobierno, ¿quién? ¿Me estás diciendo educación? ¿Estás de acuerdo que no tiene Israel que la no, educación quedar en manos de Israel? Tema no, de seguridad, estamos de acuerdo que Israel tiene que tener totalmente. la posibilidad de entrar y salir o de Al quedarse ciento llegado el veinte por caso. ciento Ajá. Gobierno, ¿quién ves posible que gobierne? En tu ideal, quién debería gobernar la Franja de Gaza? ¿Israel? Eh, ya no me refiero tanto a gobernar, me refiero más bien a administrar. El gobierno tiene que venir de la comunidad internacional, desde afuera, pero lo tienen que administrar árabes sunitas. Si no, los gazatíes se van a sentir invadidos y va a ser un hervidero de radicalismo, como lo ha venido siendo durante décadas. O sea, de todas las opciones, la menos peor es, lo tiene que gobernar el mundo sunita. Don Francisco, ¿qué opina? Intentá, me dijiste todo, que Israel tenía que estar, pero intentá el modelo que te dije, de las 5 variables, ¿pensás que las 5 tienen que estar en Israel, en manos de Israel? Sí, mi respuesta es muy sencilla. Yo pienso que Israel tiene que controlar absolutamente todo. Ahora, ustedes han mencionado los costos de esa política, de esa estrategia. Son los mismos costos que se discutían cuando se generó todo un movimiento dentro de Israel para salirse de Gaza. Lo que alegaban los partidarios de salirse de Gaza era que era muy costoso estar gobernando Gaza. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los costos que ustedes anticipan de una ocupación total de Gaza por parte de Israel son mayores al costo del 7 de octubre de 2023? No, mayores seguro que no, pero te voy a hacer un ejemplo de un costo de estar adentro, ¿está bien? Te doy un ejemplo, ¿está bien? Cuando tú estás adentro administrando todo, tu estrategia militar pasa a ser pasiva. Significa, tú te quedas y estás expuesto a que te ataquen. En cambio, si tú no estás adentro, puedes decidir cuándo entrar. Acá el secreto es si Israel se queda con los brazos cruzados y se enamora nuevamente de la paz momentánea y no hace proactivamente ataques cada vez que vea algo que no le gusta. ¿Está Claro, de bien? acuerdo, pero cuando yo digo una ocupación total de Gaza, no me refiero simplemente a una ocupación. Obviamente, bueno, no, quizá no obviamente. Estaría a favor de una política muy activa. Entonces, ¿qué haría yo? Yo haría a todos los habitantes de Gaza que se quieran quedar en Gaza, tienen que firmar un acuerdo, todos individualmente, cada persona tiene que firmar un acuerdo de lealtad hacia el Estado de Israel y que el documento diga que en el momento en que ellos participen en cualquier actividad en contra del Estado de Israel, el Estado de Israel los puede expulsar y que lo No, a hagan, ver, que los no, no expulsen. estoy de Y a acuerdo los que con se eso quieran, porque, ¿puedo terminar? ¿Puedo no, terminar? más adelante. Y a los que se quieran salir de una vez, que les paguen para que se vayan, que Israel ofrezca un dinero. Esto es algo que propuso creo que Cajane hace mucho tiempo o alguien más. Los que se quieran ir, les damos un dinero para que se vayan. Los que se quieran quedar tienen que firmar un contrato. Y en el momento en que violen el contrato, Israel los puede expulsar. Mira, te voy a decir cuál es el problema con eso del contrato. La gente te puede firmar un contrato y no creérsela, porque de cualquier Claro, manera, pero espérame, por eso el sí, contrato estipula lo que pasa si lo sí, violan. sí, 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 pero, o sea, los movimientos subversivos son clandestinos por definición, así que existen con o sin ese contrato. Entonces, eso no resuelve el problema. Lo que tú mencionaste de, ¿Puedo contestar a ese punto? Porque eso es lo que estamos discutiendo. No, no resuelve el problema del todo, estoy de acuerdo, pero los movimientos clandestinos, anti-israelíes, genocidas, yihadistas, cuando más crecen es cuando más libertad de actuar tienen. Si Israel está administrando absolutamente todo en Gaza, la libertad de movimiento para estos movimientos yihadistas se reduce muchísimo y además la capacidad de meter armas, de enviar dinero, etcétera, todo se reduce muchísimo. Tú estabas mencionando sobre el dinero para la reconstrucción humanitaria de Gaza. No va a haber un peso. Si Israel está administrando absolutamente todo en Gaza, el dinero no va a llegar de ninguna parte más que de Israel, porque ese dinero era para construir
capacidad terrorista, no era para ayudar a la gente de Gaza. A la gente que ha estado enviando dinero a Gaza, lo que les interesa es la destrucción del Estado de Israel. Entonces, en el momento en que Israel se vuelva el dueño de todo en Gaza, el dinero de afuera para reconstruir Gaza se va a secar, van a enviar 0 pesos. Si Israel Francisco, se convierte, espérame, si Israel se convierte en el dueño de todo, el dinero que antes se destinaba para intentar destruir Israel va a encontrar otros cauces para seguir tratando de destruir Israel. A ver, el Sí, problema pero es aquí más es que, difícil. espérame. Cuando tú hablas de que esta situación de la desconexión de Gaza, tal como se hizo en el 2005, el costo final fue el atentado terrorista del 7 de octubre, es 7 de octubre. correcto, pero a ver, las condiciones que a la larga generan ese atentado no se iniciaron en 2005, venían de ¿Cuáles antes. son esas condiciones? ¿Mandé? La radicalización del pueblo palestino, de los ¿Cuáles son las gazatíes. condiciones que radicalizan a los árabes palestinos? Las condiciones que radicalizan específicamente al palestino de pie es la narrativa de que hay una ocupación israelí y Una por lo menos, narrativa no es una condición. espérame. De 1967 a 2005, esa ocupación israelí de territorio gazatí existió objetivamente. Entonces, eso es tan peligroso, eso puede radicalizar a la sociedad gazatí y por lo tanto no resolver, sino nada No más estoy de acuerdo. revolver el No problema. estoy de acuerdo. Bueno, ok, Lo que radicaliza a los gazatíes es el gobierno de Hamas o el gobierno de OLP Fatah. Te voy a recordar algo, o quizás no lo sabes. El imán de Gaza, lo llamaban Huzandar, lo llamaban el imán de Gaza. Era el clérigo musulmán más importante en todo Gaza, por eso le decían el imán de Gaza. Era el que más prestigio tenía. Viajó a Egipto a, a apoyar el acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Y la consecuencia de que Husandar apoyara el tratado de paz entre Egipto e Israel fue que OLP Fatah lo asesinó. Y a ver, OLP espérame, Fatah sí. se dedicó, permíteme, OLP Fatah se dedicó a radicalizar a los gazatíes y a asesinar, como hicieron con Husandar, a los líderes árabes palestinos que querían encontrar un acomodo pacífico con Israel. Lo que Sí, radicaliza a los árabes palestinos son las organizaciones terroristas. Cuando no. empezaron a llegar, permíteme, cuando empezaron a llegar los sionistas a Israel, la población de a pie, los felajín, que habían estado oprimidos como esclavos por los señores feudales árabes en toda esa zona, estaban a favor del sionismo. Por eso, cuando Haj Amin al-Husseini organizó su cuarta oleada terrorista en contra de los judíos del Yishuv, asesinó a 400 judíos y a varios miles de árabes, porque los árabes no querían sumarse a las filas A terroristas de ver, Husseini, espérame, ya porque los cambiaste el sionistas, no, tema. no, no me dejas terminar, porque Ya los cambiaste el sionistas que tema. estaban llegando al mandato británico de Palestina, los estaban liberando, estaban comprando tierras y los felajín estaban quedando en libertad y entonces podían emplearse en las empresas de los sionistas o en los kibutzim y quedaban en libertad. Espérame, perdón, Francisco, ¿estamos de acuerdo? Irving, Gabriel. Irving, un No, segundito. Irving, espérame, Irving, déjame contestarle. Eh, bueno, pues perdón, ¿tú estás de acuerdo con Irving? ¿Estás de acuerdo que lo que radicaliza es la ideología yihadista que adoctrinan? no. A ver, el origen de todo radicalismo son las condiciones de vida de una población. Punto. No O es sea, verdad, y después viene la ideología, no es verdad. después, después vienen las condiciones que se van creando y que permiten que florezcan ciertas ideologías. A ver, o sea, justamente, si vamos a hablar de las épocas de Amin al-Husseini, bueno, son otras épocas. No podemos cometer otra vez el error de juzgar aquí igual que allá. A ver, el problema es que de 1967 para acá, mira, en realidad desde 1949 existe una condición catastrófica humanitaria en Gaza provocada por los árabes. ¿Cómo que no? O sea, Egipto era quien controlaba Gaza a partir de Irving, 1900. Irving, pero fácticamente el problema que está diciendo es que, te voy a decir una cosa, fácticamente, mira, Egipto, cuando llegaron los ingleses, ¿está bien? A Egipto, muchos egipcios decían, wow, estamos viviendo mejor. Sin embargo, un tío egipcio empezó a ver que las mujeres se vestían diferentes y que se comportaban de manera diferente, y este hombre llamado Hassan el-Banna dijo, nosotros estamos siendo contaminados por algo que se conoce como Jahilea, que es la infección de los valores que no son musulmanes.
Ujú. O sea que fíjate, el surgimiento de los movimientos radicales a veces ocurre cuando la situación económica está mejor. Por ejemplo, en Irán, en la situación económica creada por el Shah, en un momento determinado fue mejor y la reacción fue, por lo tanto, si la reacción, si la situación económica es mejor y hay radicalismo islámico, significa que las condiciones No, económicas espérame, no son espérame, las no, no, razones, no, no, a sino ver, que hay algo detrás que es no, teológico pero y es una es que respuesta entonces, a los valores occidentales. no, pero es que entonces ustedes me están hablando de los árabes, en este caso los persas, o sea, casi casi como lemmings, que nada más siguen. A ver, perdón, para que el radicalismo florezca necesita condiciones sociales en las que puede florecer. Son dinámicas muy complejas, ok. Tú me puedes decir que en ese tiempo los ingleses llegaron a Egipto y les estaba yendo más o menos bien. Bueno, perdón, si comparáramos las condiciones de vida de los egipcios bajo los ingleses en ese momento a lo que hoy entendemos como más o menos bien, no se parecen en nada. O sea, al final de cuentas era una relación colonial y las relaciones coloniales son, por definición, históricamente hablando, brutales. Entonces, siempre hubo condiciones sociales, o sea, las condiciones sociales para poder evadir el radicalismo apenas las estamos descubriendo en como 30 o 35 países de Occidente y donde no está funcionando del todo. Entonces, tenemos que entender que a lo largo de toda la historia, y sí, estoy siendo materialista en este aspecto. Irving, más aún, explícame entonces por qué si musulmanes se van del Medio Oriente a países donde viven mejor, se radicalizan aún más. Por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Francia o España. ¿Cómo se explica? Si ellos, yo sé la explicación por qué, sé la explicación, porque la cultura y la teología islámica, emigrar no es visto como un descenso sino como un ascenso. Emigrar para expandir el Islam Sí, es pero algo bien visto porque Mahoma hizo la hijra, la égira. Entonces, no se sostiene que el radicalismo islámico nazca por condiciones, sino hay detrás algo que es fundamental. Y en ese sentido, soy muy americano, muy protestante y creo que la ideología está no, encima te de voy a las condiciones explicar. económicas O sea, sociales. porque si eso fuera, entonces la migración de turcos de los años 50 habría generado en los años 70 un radicalismo islámico como el que estamos viendo ahorita, y no sucedió. ¿Cuál Ah, fue ¿por la qué diferencia? no? ¿Por qué no? Te voy a En explicar cuál es la Turquía, diferencia. Claro que Irving sucedió. querido, Espérame, En Turquía las reformas de Ataturk penetraron, influyeron en las ciudades. espérame. No, sí, En sí, está cambio, bien, en pero las eso es en periferias, Turquía, que los años Gabriel. 50 radicalizaron al país y los que Gabriel, emigraron no es fueron de más las periferias. Espérame, es más sencillo esto. Lo que pasa es que las migraciones, porque no nada más fue Turquía, fueron musulmanes de varios países. La migración musulmana que se dio durante mediados del siglo pasado, fueron musulmanes que llegaron a la sociedad europea para integrarse a las dinámicas sociales, culturales y sobre todo económicas de la sociedad europea. El grandísimo error se recrudece a partir de los años 90 con el auge de las políticas izquierdistas posmodernas woke de la izquierda europea, con toda esta nueva perspectiva del multiculturalismo y que permite que los migrantes que están llegando a Europa a partir de ese momento no se lleguen a integrar, sino lleguen a construir guetos, guetos en donde se viven condiciones marginadas, pero guetos donde los europeos cometen el catastrófico error de no intervenir, que porque hay que respetar las culturas, etcétera, y bla, 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 todas esas tonterías. Y por eso, aunque Europa son países exitosamente económicos, se crean núcleos donde la gente Le vive. estás dando la razón a Gabriel, no te estás dando cuenta. Le acabas de dar toda la No, razón a Gabriel. no, 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 no. A ver, es que no me están entendiendo. Lo que pasa es que estoy especificando que apenas en 30, 35 países, y estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva O Zelanda, sea, ¿no te apenas. interesa saber por qué le diste la razón a Gabriel? A ver, no, espérame, déjame terminar de explicar. Estoy explicando por qué apenas en esos países están empezando a existir las condiciones para que la población, obviamente local de ese país, pueda evitar el radicalismo, pero eso no significa que el aspecto esté conjurado. Y en Europa se comete el error de permitir que se creen esos guetos por una decisión política completamente mal enfocada, y entonces la gente de donde viene ese radicalismo en Europa es gente que está viviendo en condiciones marginales, gente que está viviendo en las condiciones sociales y económicas que permiten que florezca el radicalismo. A ver,
El radicalismo simple y sencillamente no florece porque alguien más listo que tú te venga a convencer. Eso sería una variación de la teoría del gran hombre de Carlyle, o sea, de que al final de cuentas son las mentes brillantes las que manipulan la historia, y eso es una visión completamente limitada y que muy difícilmente explicaría correctamente los procesos históricos y sociales. El radicalismo, como todos los problemas que implican grandes dinámicas sociales, es multifactorial. Reducirlo todo al aspecto ideológico implica que la solución se resolvería con adoctrinamiento, pero el adoctrinamiento solamente produce radicalismo. Entonces, perdón, eso, así como lo están planteando ustedes dos, no Otra ha vez nos diste la funcionado, espérame, razón. no ha funcionado en ningún lugar del mundo. ¿Y Nos Emiratos Árabes acabas de Unidos? volver a dar la razón. Emiratos Árabes Unidos, ¿qué? O sea, justamente Emiratos Árabes Unidos, lo dije hace un momento, no es como Holanda o Dinamarca, pero dentro del contexto que es, o sea, dentro del salvaje mundo sunita, Emiratos Árabes Unidos ya marcó una diferencia. Oh, lo dije, a nuestros ojos occidentales estamos hablando de algo todavía muy bárbaro, pero ya no es igual que el resto de las sociedades árabes sunitas. ¿O me van a decir que sí? Don Francisco, Bueno, habría que ver cómo explica Irving que las condiciones materiales de los árabes palestinos en Judea y Samaria mejoraron no un poquito, radicalmente en el momento en que Israel pasó a controlar esos territorios y se los arrebató a Jordania en la guerra de 1967. Y a pesar de eso, esa población se radicalizó al extremo. Entonces, O sea, espérame, pero mejoraron radicalmente, ¿a qué te refieres? ¿Llegaron al nivel de te Brooklyn? doy no me acuerdo ahorita exactamente de las cifras, te las mando, Pero, a pero ver, la calidad de vida el en ingreso Ramallah, ¿era como en promedio, Brooklyn? el ingreso promedio de los árabes palestinos en Judea y Samaria se fue al cielo comparado con lo que era antes. El Sí, pero ¿qué es comercio, al cielo? Números, o sea, ¿cuál era su Producto Interno Bruto per perdón, cápita? ¿puedo decirles algo? Entre los estudiosos de Islam hay dos escuelas. Primero que en temas de Islam ustedes no van a ver ningún universalista que sea especialista en Islam. No, de esos que venden libros y que la gente los lee, no van a encontrar. Dentro de los conservadores hay dos escuelas. La primera escuela es la que dice que el Islam es como es porque la naturaleza teológica del Islam es radical. o sea, ¿Y porque en el qué lo... Corán dice lo que dice. Espera, pero ¿en qué lo basan? ¿Hay musulmanes moderados en este Espera, mundo? espera, 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 déjame explicarlo porque esto es... eh, ¿en qué se basan? La estructura legal del Islam se basa muy poca ley en el Corán y mucha ley en lo que dijo Mahoma y lo que hizo Mahoma, los hadices, ¿verdad? Y además, no todos los hadices y no todo el Corán tiene el mismo valor, porque hay una parte que es más moderada, que es cuando Mahoma estaba todavía viviendo en la Meca, y otra parte cuando estaba Mahoma en Medina. Y según el principio de abragación, lo último supera lo primero en caso de contradicción. Entonces, uno podría decir, señores, la estructura legal del Islam, al copiar e imitar a Mahoma, si tú crees que todo lo que hizo Mahoma es perfecto o en árabe masum, entonces eso es la esencia del Islam. Ujú. Otras personas, la segunda escuela dice que no, cuando hay Islam radical es porque las condiciones hicieron que el Islam sea más radical o más moderado. ¿Por qué? Porque una persona, como por ejemplo un Ahmadi, que es una corriente del Islam muy moderada, pero que algunos no lo consideran parte del Islam, considera que toda enseñanza radical del Islam debe ser anulada. Pero vos tenés musulmanes, por ejemplo, en México, que dicen, señores, yo tomo solamente los hadices de Mahoma que concuerdan con la vida de los musulmanes de México, por ejemplo. Entonces, esa actitud va a ser más moderada. Uno de los mayores especialistas en tema de Islam, Moti Keidar, dice, Gabriel, no te confundas, no hay Islam moderado, hay Islam que cuando vive en una sociedad moderada se modera. ¿Está bien? Es lo que dice Moti Keidar, pero él representa la primera escuela. En cambio, Bernard Lewis representa a la segunda escuela. Daniel Pipes representa a la segunda escuela. Robert Spencer representa a la primera escuela. Yo pertenezco a la escuela según cómo me levanto. A veces me siento identificado con uno y otro con otro, pero claramente
nadie te va a decir que no hay un problema teológico detrás de ese radicalismo. Mira, en Y eso es estoy de acuerdo, Gabriel, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Existe Islam moderado? Musulmanes, no me refiero a idea, me refiero gente. No, ¿Existen pero las musulmanes dos preguntas moderados? no son la misma, no, no es lo mismo. Sí, Una ya cosa sé, es por eso preguntar, especifiqué. ¿Existen musulmanes moderados? totalmente ¿Y dónde tienden a vivir? ¿En qué países? en países moderados. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida no dan para que se radicalicen. No, porque, por no, porque ejemplo, están rodeados de occidentales. un país moderado musulmán, por ejemplo, es Omán, ¿está bien? Omán es un país moderado. Las condiciones de vida de los omaníes no es gran cosa, ¿está? Y sin embargo es un país moderado. ¿Por qué? Porque la ideología musulmana que domina Omán era la ideología harijista ibadí. Y los ibadíes tienen una tendencia teológica a evitar los conflictos y a actuar como mediadores. Entonces la rama teológica de los ibadíes hace que incluso cuando las condiciones no sean buenas, Omán se caracteriza por ser un país que evita los conflictos. Y ¿Me lo sigue? mismo podemos decir de los musulmanes de la escuela Hanafi de Asia Central. Esos son más moderados porque tradicionalmente el Islam Hanafi es menos yihadista. Y los dos más Y radicales las son los condiciones no son buenas malequitas. en Asia Central. Claro, los malequitas son los más radicales en el norte de África y también los ámbalis en el caso de Arabia Saudita, Qatar. Entonces, lo que te digo es que acá hay un tema teológico que no es menor. Lo que pasa es No, que yo espérame, yo no dije que sea menor, yo lo que digo es que no es la raíz del problema. O sea, es un factor importante, es un factor decisivo, estoy de acuerdo. Pero para que ese radicalismo florezca, eso no se da de la nada. ¿y cuál es la Hay razón? condiciones sociales. La razón es económica, dices tú, la razón es económica y social. Las Porque razones fíjate que te tienen, puede dar, no es que la razón sea económica, pero las razones tienen que ver con la economía. O sea, a ver, repito, ningún fenómeno humano, llámese radicalismo del que quieras o radicalismo en tu devoción por un equipo de fútbol, ningún fenómeno social se da de la nada. Necesita un Nadie ambiente donde dijo se eso, pueda no, cultivar. nosotros no defendimos eso. Nunca dijimos que se da de la nada. Lo que dijimos es que la principal razón del radicalismo es el adoctrinamiento ideológico que reciben los musulmanes. Eso es todo. No, No dijimos que fuera de bueno, la nada. la base de eso tienen que ser condiciones sociales que lo hagan posible. Entonces, y esto es importante porque a lo que voy con las preguntas que planteabas, Gabriel, es que entonces sí se tiene que tomar en cuenta esta cuestión de la radicalización en el futuro proyecto de Gaza y se tienen que poner las barreras para que esto no suceda. Pero si no se cambian las condiciones de vida, las dinámicas sociales y las dinámicas económicas de la gente en la franja de Gaza, lo otro no va a funcionar porque va a seguir existiendo el caldo de cultivo perfecto para que algo pueda provocar una radicalización. te voy a hacer una pregunta difícil, Irving, Uh -huh. que de alguna manera contradice porque, porque la explicación que das tiene un problema, varios problemas, creo yo. Pero te voy a hacer la pregunta para mostrarte cuál es el problema. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál crees que es la primera agresión que Occidente hizo contra el Islam? ¿Cuál es la primera agresión? ¿El nacimiento del Estado de Israel? ¿Qué No, fue ¿Cuál fue la primera no, agresión, Irving? espérame, esa es una pregunta falaz y te explico No, por no, qué. no, 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 Sí, no, porque los musulmanes cuando hablan de Occidente usan un nombre que es la primera agresión. La sí, primera agresión de Occidente contra el Islam son las las cruzadas. cruzadas, obviamente, 1096. Entonces, Espérame, pero entonces, no, sí, ok, entiendo tu pregunta, pero te voy a explicar por qué es una pregunta falaz. Porque es una pregunta que presupone Yo me que tengo las que ir. dinámicas sociales y políticas podían ser no agresivas. Estamos hablando de hace 1000 años. O sea, sorry, hasta la fecha, las relaciones humanas, desde que éramos algo parecido a los chimpancés y a los bonobos, las relaciones de los primates superiores son por naturaleza agresivas. muy bien, señores, si usted quiere que nos sigamos peleando, discutiendo y debatiendo, entonces usted escribe abajo los comentarios y demás. Este tema da para muchísimo más y lo que les propongo es que debatamos cuando se nos ocurra nuevamente y
quedan muchos temas pendientes, este es uno de ellos. Usted si quiere opine, ¿qué opina? El radicalismo islámico, ¿de dónde surge? Déjenos su opinión, a ver qué opina. Y nos quedan muchos temas hablando, entre otros me gustaría que en la próxima sesión hablemos sobre cómo lo está haciendo Israel con respecto a las negociaciones sobre rehenes, si no estamos implementando por nuestro amor a la vida una política que es contraproducente a Israel. Pero eso no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer otro día cuando debatamos. Así de que, perdón que terminemos de esta forma abrupta, pero sé que en cualquier momento usted que está cocinando, usted que está planchando, usted que está jugando mientras que nos escucha a nosotros, se va a ir a dormir, entonces nosotros también vamos a ir a dormir desde acá, desde Modi'in, en Israel, son las 12:40 de la mañana. ¿Algún saludo especial, don Francisco, Mr. Irving? Un saludo a todos los israelíes. Los invito a que no se desanimen. Ahorita van muy bien. Échenle ganas porque todos en Occidente que creemos en la libertad estamos en su porra, rezando todos los días porque tengan cada día más éxito contra sus enemigos yihadistas y estamos muy agradecidos porque sabemos que nos están defendiendo a todos en Occidente. Muchas gracias, queridos. No, al contrario, saludos y le seguimos luego.